Muy buenos días, espero se encuentren muy bien. La lección del día de hoy va a ser sobre los mitos y las leyendas en Colombia. Nosotros ya habíamos tenido una serie de clases sobre los mitos, ¿no? Habíamos hecho unas exposiciones, también trabajamos sobre las comunidades indígenas y básicamente dijimos que un mito es una narración sobre el origen del universo, ¿no? Trata sobre todo sobre dioses, semidioses y héroes, ¿sí? Pero un mito sobre todo nos da una explicación del origen del universo. Entonces, ¿cuál será la diferencia con una leyenda? La leyenda es un conjunto de narraciones extraordinarias o imaginarias que pretenden ser reales, ¿sí? No necesariamente tienen que hablar o hablan sobre el origen del universo, sino que se pretenden por hechos reales de la cotidianidad. Se transmiten igual en una forma de tradición oral los dos, ¿sí? Pero la diferencia es que este nos habla sobre el origen del universo, mientras que este es un compendio de narraciones que o sospechamos de que son imaginarias, pero aún así la gente pretende que hayan sido reales. Eh, Estos mitos y leyendas son muy importantes porque le dan cohesión a un pueblo y a una comunidad. Sin embargo, hay que diferenciar de alguna forma los mitos de origen, ¿sí? Los mitos de origen como de las comunidades que veníamos analizando a las leyendas. Por ejemplo, es muy diferente hablar del mito de Bachué en los Muiscas a las leyendas sobre la patasola, la llorona, ¿sí? Todo este tipo de espectros. Entonces vamos a estudiar un buen rato cuáles son los mitos y las leyendas de Colombia. Sobre todo vamos a empezar con el tema de las leyendas, ¿listo? Para que veamos el contraste. Empecemos al revés, por decirlo así. Deberíamos empezar por aquí. Pero yo quiero que empecemos por las leyendas, porque las leyendas que nosotros escuchamos o conocemos de aquí de Colombia, la mayoría de las más populares, no tienen que ver con el pasado mítico indígena, ¿sí? Sino que estas leyendas, las leyendas aquí en este país, están completamente permeadas por el cristianismo y la visión de los españoles. Entonces vamos a hacer una breve descripción de algunos de esos mitos, de algunas de esas leyendas, perdón. Y también pasaremos a hablar de algunos de los mitos originarios de algunas comunidades indígenas. Pero podemos empezar por las leyendas. Bueno chicos, vamos con algunas características, ¿sí? De estas leyendas, sobre todo estoy en el tema de las leyendas más que en los mitos en este momento colombianas. Entonces, decimos que estas leyendas nos transmiten una mezcla de misticismo e historia, ¿sí? De magia y tradición, de heroísmo o de lo heroico y lo sobrenatural, ¿sí? Son narraciones que combinan estos elementos. Además, son narraciones muy ricas en contenido simbólico y con fuerza moral. ¿Qué quiere decir que tengan una fuerza moral? Nos estamos refiriendo a la capacidad que tienen este tipo de narraciones para influir en la conducta de los seres humanos. Estoy pensando, por ejemplo, obviamente me imagino que conocen los cuentos de los hermanos Grimm, ¿sí? Estas narraciones, las de los hermanos Grimm, por ejemplo, tenían el objetivo de asustar a los jóvenes, a los niños, con respecto a los bosques, porque se creía que en los bosques es donde estaban los espantos y todos estos espíritus. Y se dan cuenta, normalmente siempre son narraciones del bosque. Cuando hablamos de criaturas, por ejemplo, terroríficas, por ejemplo, en los cuentos de los hermanos Grimm siempre es en un bosque. ¿Por qué? Porque era el miedo de que los jóvenes se acercaran al bosque, por la cercanía también del bosque con la magia, la mística, y también por los peligros, ¿no? Los asesinos en los bosques, los violadores, el cuento de Caperucita Roja, ¿sí? Como cuidado por donde andan, muchachos. A eso me refiero con la fuerza moral de las leyendas colombianas. También contribuyen a definir las costumbres, la geografía y la cosmovisión de un territorio determinado. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo de la leyenda, ¿sí? También esa leyenda nos va a dar una guía sobre los límites de la población, ¿sí? Los límites sociales, las costumbres
Y cada territorio tiene su, por decirlo así, su leyenda determinada. Entonces en cierto territorio se aparece un espíritu, en otro se aparece otro. Entonces, como les decía, estas leyendas nos ayudan mucho a conocer un territorio y las costumbres de la gente. Por ejemplo, no pase por esa quebrada que allá se aparece el tunjo y lo pueden asustar. Ah, entonces la gente no transita ese camino porque por allá se aparece el tunjo, por ejemplo. Y oralidad, este es el punto que más comparte las leyendas con la mitología, y es el tema de la transmisión de generación en generación por medio de la palabra. También importante, como les decía, es una mezcla del folclore popular y la visión cristiana del mundo. ¿Por qué? Porque en estos mitos vamos a encontrar una combinación de elementos indígenas como elementos ya con su visión de cristiana del mundo occidental sobre lo que consideran como brujería, con el tema de los santos, de los espantos, ¿sí? Los fantasmas, el tema de los fantasmas, los espantos, las almas en pena, eso es algo muy del cristianismo, porque para los indígenas son espíritus, ¿sí? Son espíritus que se honran, pero no son como tal temidos. Ese temor es muy del mundo occidental. Entonces vamos a ver algunas narraciones. ¿Listo? Vamos a repasar brevemente algunas leyendas de acá de Colombia. ¿Listo? Bueno, aquí les enumeré 10 mitos y leyendas colombianos muy populares. La madre de agua, la pata sola, la candileja, la mula errada, el moán, el hombre caimán, la muelona, el sombrerón y el duende. Voy a darles algunas características de estos personajes tan importantes. Curiosamente se les atribuye, es dudoso su origen, ¿sí? Es muy dudoso decir que vienen de tal pueblo o de tal ciudad, ¿sí? Porque al parecer se aparecen en muchos lugares de Colombia. Entonces, sobre todo hay unos que son más de campo y otros que son más de ciudad. Creo que sería una buena forma de categorizarlos. Unos son citadinos y otros son de la montaña, aunque la mayoría son entidades que protegen la naturaleza. Nos vamos a dar cuenta que quiero que mientras les comento las características de cada uno de estos mitos, piensen en el tema de la fuerza moral. O sea, el peso moral que tiene cada una de estas historias, que tiene que ver, digamos, con la ética o con los valores, el hecho de tenerle miedo a la madre monte o a la pata sola, a la candileja, que protegen, porque también, como les digo, son entidades protectoras y por ende ponen límites en la sociedad, es decir, regulan la conducta de toda una comunidad, porque por respeto o miedo a estas divinidades, muchas personas se abstienen de hacer muchas cosas, ¿sí? Entonces, son como una especie de policías sobrenaturales, ¿sí? Vigilan la realidad y también vigilan la conducta de las personas, ¿sí? Protegen la naturaleza y vigilan la conducta de las personas, ¿listo? Entonces, acto seguido, ¿qué vamos a hacer? Vamos a describir un poco cada una de estas divinidades, bueno, semidivinidades o espantos, como lo quieran llamar, son entidades sobrenaturales finalmente. Luego de hablar sobre estas entidades sobrenaturales, vamos a hablar de un par de mitos indígenas para ver el contraste entre ambas formas de saber o ambas tradiciones orales. ¿Listo? Cualquier duda, pues ahí vamos despacio. Como pues yo lo que hago es grabar videos de 10 minutos y corto. Entonces ya ahorita en la siguiente sección que grabe voy a darle las características de estos espíritus, entidades, etcétera, como quieran llamarlos.